días, mis queridas hermanas y hermanos. No es un tópico decir que es una alegría poder compartir con ustedes las reflexiones y la meditación que uno hace en torno a la palabra del Señor. No sé si recuerdan que estoy intentando llevar un hilo conductor acerca de la carta de Pablo a los Gálatas. Y solo a modo de resumen, solo recordarles que en esta carta lo que Pablo está contrarrestando son enseñanzas falsas enseñadas por falsos maestros, que la primera idea y la principal idea es que solo hay un evangelio y él lo está enseñando, y que el evangelio es un mensaje de la gracia de Dios, cuya centralidad es la obra de Jesús, que es el Hijo de Dios. Hemos de recordar también que la carta está dirigida, no se sabe con exactitud, pero a una iglesia concreta o a un grupo de iglesias que estaban en la zona geográfica de Galacia, que es lo que viene a ser ahora Turquía. Lo que Pablo narra en estos versículos, aunque no podamos percibirlo, es un momento crítico en el inicio de la iglesia primitiva. Un grupo de maestros, Pablo los llama falsos hermanos, están queriendo imponer las normas judías, de manera que para ser cristiano no es solo conocer a Cristo, sino cumplir toda una serie de normas judías, como pueden ser de fiesta, como pueden ser en torno a formas de actuar, etc. Pablo acude a Jerusalén, y ahora lo vamos a leer, a la cuna del nacimiento del cristianismo, donde están prácticamente todos los apóstoles y desde donde el mensaje de Jesús se expande a todo alrededor. Vamos a hacer la lectura. Voy a leer en Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 10. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. ¿Qué podemos aprender de estos versículos? Yo creo que cuando estudiamos la Biblia, la Escritura, hemos de ver todos los detalles. Y yo creo que en un primer momento podemos ver cómo actúa Pablo. Pablo actúa con sabiduría. ¿Por qué actúa con sabiduría? Porque lleva consigo a Bernabé, que es judío, y a Tito, que es griego.
Eso lo podemos ver en el versículo 1. Recuerden que está tratando el tema de la influencia de los falsos maestros, falsos hermanos los llama Pablo, para imponer las costumbres judías como parte de ser cristiano. Pablo actúa guiado por Dios, y eso lo vemos en el versículo 2, donde dice que Pablo recibió una revelación. Pablo presenta el Evangelio, presenta la cuestión en privado, no lo hace públicamente delante de todos. Esto muestra también la sabiduría, la sensibilidad. Pero con todo esto, Pablo también actúa con firmeza. Dice la carta en el capítulo 2, versículo 4, que ni por un momento cedimos. Da la sensación o da la impresión de que estos falsos hermanos, estos falsos maestros también habían llegado a influenciar a la iglesia en Jerusalén. Esta forma de actuar, para mí, es digna de imitar en muchos aspectos de la vida. Pero en el tema que está tratando Pablo es todavía más importante. Recuerden que está tratando de la unidad del Evangelio. ¿Y qué cosas además quedan claras? Queda claro que dentro de la iglesia habían falsos maestros y que estos estaban espiando la libertad. Estaban intentando someter a esclavitud de nuevo a los que habían sido convertidos. La libertad es uno de los temas centrales que ya iremos viendo en esta carta. Pero también que la unidad del Evangelio se ve sometida constantemente a esta situación. ¿Cuántas palabras dedica Pablo en sus cartas a estos temas de los judaizantes, que es como se llaman a este tipo de enseñanzas que estos falsos maestros pretendían imponer? Porque cuando hablamos de la unidad del Evangelio, se puede, por un lado, sobreadaptar el Evangelio, quitándole elementos fundamentales, como puede ser hablar de la maldad y del pecado, cayendo en el relativismo o restándole importancia, pero también quitándole la parte sobrenatural, los milagros que Dios puede hacer, o también racionalizarlo, de manera que no hay otra cosa en el Evangelio que lo puramente racional. Pero se puede subadaptar, ¿qué es esto? O se puede sobreadaptar o se puede subadaptar. Y es quedarnos solo con la forma. Los evangélicos tenemos ciertas formas que nos caracterizan, ciertas maneras de expresarnos, o incluso ciertas maneras de organizarnos, que nos lastran. El conservadurismo y el legalismo subadapta el Evangelio. Quiero decirlo de nuevo porque puede que no quede claro. Podemos sobreadaptar el Evangelio quitándole elementos fundamentales, pero también podemos adaptarlo, quedándonos con formas y lenguajes y normas que hacen que el Evangelio no sea auténtico. Pero Pablo lo tenía claro. Él había sido escogido para hablarles a los no judíos, y lo vemos en el pasaje, como Pedro había sido escogido para predicarle a los judíos. Porque el Evangelio hemos de adaptarlo a los oyentes y a los tiempos. Si vemos con detenimiento los mensajes de Pablo, sin entrar en ninguna argumentación fuera del Evangelio, Pablo cuando está predicando a los judíos en la sinagoga le habla de una manera, adaptando no el contenido, sino la forma de expresarlo. Pero si vemos el mensaje que Pablo le da a los griegos en Atenas, es un mensaje totalmente diferente. El énfasis cambia, el mensaje es el mismo. Y si nos fijamos en los mensajes que Pablo
habla a los dirigentes cuando él está defendiéndose, por ejemplo, ante Agripa, es un mensaje diferente. Pero la unidad del Evangelio pasa porque es para toda lengua, raza y cultura. Porque este Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, conduce, por un lado, a la libertad cultural. No es un sometimiento a normas culturales, como pretendían esos hermanos o falsos hermanos de los que Pablo habla, que intentaban imponer ciertas normas culturales. Pero también el Evangelio conduce a una libertad emocional. Y quiero leerles, como no, unas palabras de Tim Keller, que dice: Dios no liberó a los creyentes no judíos de los imperativos de los 10 mandamientos. Los cristianos no podían robar, mentir, cometer adulterio, matar, etc. Pero aunque no estaban libres de la ley moral como forma de vida, los cristianos están libres de ella como sistema de salvación. Obedecemos, no por temor o inseguridad, esperando ganar nuestra salvación, sino en la libertad y en la seguridad de saber que ya somos salvos en Cristo. Obedecemos en la libertad de la gratitud. Qué hermosa frase. Obedecemos en la libertad de la gratitud. En estos versículos en los que estamos meditando, finalmente se ve que tanto Pedro, Jacobo y Juan reconocen que el Evangelio que está predicando Pablo es el Evangelio de Jesucristo, no es otro Evangelio. Pero al final hace una anotación muy interesante que me gustaría que leyéramos. Dice en el versículo 10, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. El Evangelio no puede olvidar a los débiles. El Evangelio no puede olvidar a los que son más débiles. El Evangelio está centrado en Jesucristo. Es uno. Es un Evangelio de libertad. Y es un Evangelio que no se puede olvidar de los pobres y de los que sufren y de los más débiles. Quiero acabar. ¿Qué Evangelio estamos viviendo y predicando? ¿Estamos dando respuesta con nuestra forma de predicar el Evangelio a las situaciones actuales? ¿Estamos adaptando el mensaje del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, al mundo que nos rodea, centrado en Cristo y en la libertad que nos da? ¿Existen a nuestro alrededor hermanos que están espiando nuestra libertad y tratando de someternos a esclavitud? Es una pregunta seria que yo les pido que reflexionen. Puede que sí. Nuestro Evangelio, nuestra acción también está dirigida a los que sufren, a los más débiles. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a obedecerle, como leíamos de Tim Keller, en la libertad de la gratitud. Que el Señor los bendiga en este día.